todo lo que ha existido, existe y existirá en nuestro universo observable. Átomos, planetas, estrellas y galaxias. No solo aquí, sino en todas partes. Todo estuvo alguna vez reunido prácticamente en el mismo lugar, confinado en un volumen de espacio diminuto, millones de veces más pequeño que la punta de una aguja. Tu mente grita y se niega a aceptar esta idea porque parece una locura. Sin embargo, esta imagen probablemente refleja mucho la realidad. Hoy explotaremos neuronas explorando la increíble historia del origen del universo. Mientras entendemos por qué el Big Bang es ahora una realidad casi incuestionable, esta pregunta, absolutamente vertiginosa, prácticamente todo el mundo se la ha hecho al menos una vez. Y para responderla, nuestras culturas y religiones han inventado cosmogonías desde tiempos inmemoriales. Relatos mitológicos que buscan explicar el nacimiento y la existencia del universo. Pero estos relatos, aunque entretenidos, solo son historias creadas por nuestra imaginación, sin pruebas. Responder seriamente a este enigma estuvo mucho tiempo fuera de nuestro alcance. En el siglo XX, con la ciencia moderna, las cosas empezaron a cambiar. Porque ahora somos capaces de rastrear y contar la historia del origen del universo y de sus primeros instantes como nunca antes. Pónganse cómodos, abróchense el cinturón y prepárense para adentrarse en uno de los fenómenos más desconcertantes del universo, ya que contribuyó a darle origen y a darle forma, y si no me va tan mal, y luego de hacernos unos nudos carabinero juntos. Una vez que termine este video, ya no deberías ver el universo de la misma manera. Pero empecemos por el principio. La teoría del Big Bang nos dice que hace casi 13.8 mil millones de años. La totalidad del universo que podemos observar hoy estaba contenida en un volumen de espacio mucho más pequeño que la punta de una aguja, donde había densidades extremas y temperaturas de miles de millones de grados, antes de que el espacio comenzara a expandirse en proporciones absolutamente dantescas. Estamos de acuerdo en que esta afirmación parece insensata. La primera vez que uno enfrenta esta teoría, si está en su sano juicio, suele retroceder en sus pensamientos. Hay que decir que la idea de que la totalidad del universo observable estuvo alguna vez confinada en un volumen de espacio insignificante es, por decirlo así, algo bastante difícil de tragar. Y cuando la teoría del Big Bang apareció en escena a principios del siglo pasado, muchos científicos la consideraron totalmente absurda. Y si hemos llegado a considerar que algo tan extraño realmente ocurrió, es porque esta teoría, aunque desafía el sentido común con la sutileza de una prensa hidráulica, resultó ser la única capaz de explicar nuestras observaciones y de describir con precisión el estado del universo primitivo. Y eso basándose en pruebas sumamente sólidas. Pruebas en el cielo nos han permitido reconstruir la historia del origen del universo. Y terminaron por hacer que incluso mentes tan brillantes como Söderstein aceptaran el Big Bang, quien al principio también encontraba esta idea inverosímil. La primera de estas pruebas, seguramente la más sólida, está inscrita en el movimiento del universo y en el descubrimiento de que el espacio está en expansión. De hecho, la idea del Big Bang empezó a germinar seriamente en la mente de algunos científicos a principios del siglo pasado. Al desarrollar nuestros telescopios y observar el espacio profundo, notamos al estudiar las galaxias allí presentes, que donde sea que miremos, sin importar la dirección del cielo que estudiemos, éstas se alejan de nosotros a gran velocidad. Y esto, más rápido mientras mayor sea la distancia que nos separa. En otras palabras, a gran escala en el cosmos, todas las galaxias se alejan unas de otras, porque la distancia entre ellas ha aumentado con el tiempo. Este increíble descubrimiento que prueba que nuestro universo está en expansión, seguramente lo has escuchado tantas veces que tal vez ya no te sorprenda. En la época en que estas observaciones se hicieron por primera vez, chocaron directamente con las ideas más aceptadas sobre el mundo, como una puerta de flauta. Hay que entender que la mayoría de los astrónomos pensaban en ese entonces que el universo era estático e inmutable, que siempre había sido así, que así lo observamos y que lo sería por la eternidad. Por supuesto, algunas estrellas nacían y otras morían. En ese entonces se creía que el universo, por su inmensidad, siempre había existido.
Pero el descubrimiento de la huida de las galaxias a gran escala vino a demostrarnos que vivimos en un universo que no es estático como se pensó durante mucho tiempo, sino dinámico y en expansión. Ahora que esta idea se ha impuesto, vamos a seguirle el hilo y desentrañarla hasta el final de sus consecuencias. Si el universo está en expansión en todas las direcciones, y mientras más distantes están las galaxias de nosotros, más rápido se alejan, entonces eso significa que, en el pasado, estaban más cerca unas de otras. Como lo confirma el telescopio cuando observa el cielo profundo y ve el universo cuando era mucho más joven. En el pasado, hubo un momento en que las galaxias estaban, a gran escala, el doble de cerca de lo que están actualmente. En otro momento, estaban 4 veces más cerca, y en otro, 8 veces más cerca. ¿Entienden? Podemos divertirnos poniendo la película al revés y rebobinando el universo. O, mejor dicho, reducir el espacio donde antes cabía todo lo que hoy vemos. Así rebobinamos la historia del universo. Uno se da cuenta de que pasamos progresivamente de un cosmos inmenso, frío y relativamente vacío a algo sorprendentemente pequeño, denso y extremadamente caliente. Porque a medida que la distancia entre los elementos disminuye, la temperatura y la cantidad de radiación por volumen de espacio no hacen más que aumentar. Hasta aquí siguen el razonamiento, pero llevémoslo aún más lejos. Al reducir la cantidad de espacio disponible, finalmente llegamos al punto en que todo el universo está tan caliente como la superficie de una estrella. Y la materia contenida en él, tan compactada que ni siquiera la luz puede circular. Hagamos una breve pausa. Decir que, en el pasado, la totalidad de nuestro universo observable era más caliente que la superficie de una estrella. El hecho de que todo estuviera comprimido en un volumen de espacio tan pequeño que ni siquiera la luz podía circular es realmente un pensamiento muy extraño. Pero lo que quizá es aún más extraño es que, si en tiempos extremadamente remotos el universo realmente pasó por ese estado, deberíamos poder encontrar alguna huella de ello, la prueba inscrita en el cielo. ¿Qué pasa si desde ese estado ardiente y compacto reproducimos la película mostrando la expansión del espacio? El universo en la oscuridad se expande y enfría. De repente, casi en todos lados, la luz del mundo, antes atrapada, queda libre para circular. Ese instante en que el universo pasó casi instantáneamente de ser opaco a transparente debió ir con un destello luminoso que bañó el cosmos. Y ese destello, esa luz que brotó y cuya existencia predecía la teoría del Big Bang, finalmente se logró encontrar su rastro. Aquí está el fondo cósmico de microondas, también llamado a veces radiación fósil o fondo cósmico de microondas. Esta imagen es la de la luz más antigua del universo, una luz de los orígenes que captamos mediante radiotelescopios. Sin importar hacia dónde miremos en el cielo, se propaga libremente por el cosmos. Desde el final de la noche de los tiempos, desde el momento en que la luz pudo empezar a circular por el universo, esta imagen contiene mucha información sobre el universo primitivo. No me detendré mucho aquí, ya que esto merece un video aparte. Lo que hay que recordar aquí es que, por más que le des vueltas a la pregunta de su origen, la presencia de esta radiación en todo el espacio solo se explica por el hecho de que existe el universo observable. En el pasado, estuvo momentáneamente en un estado extraordinariamente más pequeño, más caliente y más denso de lo que es hoy. Esta radiación fósil es una de las pruebas más sólidas del Big Bang, ya que no se basa en ecuaciones ni en modelos. Salta a la vista, basta con mirar el cielo en el rango de las ondas de radio para que te impacte. Si esta radiación hoy se encuentra en un rango de longitudes de onda imperceptibles para nuestros ojos, si no hace que todas las regiones del cosmos brillen con 1000 luces, aunque fue emitido en un momento de la historia en que el universo tenía la temperatura de una bola de fuego, es que desde su emisión no ha dejado de viajar por un espacio que al dilatarse lo enfría. Así, cuando el universo pasó de ser opaco a transparente, la intensidad de la radiación que quedó libre para circular era considerable. Todo el universo estaba cubierto por un intenso resplandor anaranjado que se fue oscureciendo y pasó al rojo antes de dejar de ser visible. Tras 13,8 mil millones de años viajando por el espacio en expansión, la radiación fósil perdió su esplendor.
al punto de que sus longitudes de onda se han estirado tanto que hoy nos llega en forma de un diminuto murmullo de radio cansado. Y lo que es aún más fabuloso es que, incluso antes de haber sido detectado por primera vez a mediados de los años 1960, las características de este asombroso ruido de fondo luminoso ya habían sido predichas con una precisión tan extraordinaria y asombrosa por la teoría del Big Bang, que había anticipado que esta luz emergente y cansada por 13,8 mil millones de años de viaje en un espacio en expansión debía hoy poseer una temperatura de apenas menos de 170 grados Celsius. Precisamente el valor que se le ha encontrado. Al medir las tasas de expansión del espacio y su edad, incluso se pudo calcular que este resplandor de los orígenes fue emitido cuando el universo observable tenía apenas 380.000 años, y que su diámetro era entonces casi 1000 veces más pequeño de lo que es hoy en día. Dejemos de lado la radiación fósil y vayamos aún más atrás en el tiempo. Ya lo vimos. El problema es que, fuera de la emisión del fondo cósmico de microondas, no se ve nada más. Los primeros 380.000 años del universo estuvieron en oscuridad. Y por eso están ocultos para nosotros por la materia, que en ese entonces era tan densa que la luz estaba, de alguna manera, atrapada en ella. Excepto que aún así podemos seguir retrocediendo, tan lejos como nuestros conocimientos de las leyes de la naturaleza nos lo permitan, y cuestionarnos qué consecuencias traería un universo cada vez más caliente, pequeño y denso. Hasta un momento, a menudo descrito justo después de su nacimiento, donde toda la materia del universo está casi en el mismo lugar. Es ambicioso, pero lo intentaremos. No nos adelantemos y retomemos la historia antes de que la radiación de fondo empezara a circular. El universo estaba completamente sumido en la oscuridad, y la parte que hoy podemos ver estaba contenida en un volumen de espacio millones de veces más pequeño que el que ocupa actualmente. Con apenas 380.000 años de edad, su temperatura era comparable a la de la superficie de muchas estrellas. Todo punto del espacio tiene unos 2700 grados Celsius. Una temperatura suficiente para que toda la materia del universo esté en forma de plasma. Una sopa de protones y electrones, cuyas propiedades impiden el paso de los fotones, partículas de luz. ¿Y si seguimos rebobinando el universo hacia el principio de los tiempos? Si la cantidad de espacio disponible sigue disminuyendo y las temperaturas siguen aumentando. Finalmente alcanzamos un punto de su historia a minutos, casi hipotético. Punto de partida, donde todo el universo está bajo condiciones tan extremas como las del corazón de las estrellas. Y ahí se pueden imaginar que si el universo fue momentáneamente y completamente calentado a varios cientos de millones, a miles de millones de grados durante los primeros minutos de su existencia, eso tuvo consecuencias. Consecuencias absolutamente extraordinarias sobre el cosmos y que la teoría del Big Bang es capaz de predecir y explicar. Como toda idea emocionante, la tercera prueba debe ganarse. Y verán que una vez que lleguen a la cima, y después de haber sudado un poco las neuronas, la vista es absolutamente vertiginosa. No se rindan ahora. Primero, debo explicar cómo se fabrica la materia en el universo. Empezando por un hecho sorprendente. En el momento en que les hablo, solo existe un único fenómeno. ¿Quién en el universo es capaz de transformar grandes cantidades de elementos atómicos en otros, de crear nuevos elementos? Son los procesos de fusión nuclear que ocurren en el corazón de todas las estrellas del universo. Porque solo temperaturas de varios millones a miles de millones de grados, combinadas con una densidad extrema, son capaces de destruir ciertos átomos y crear otros que no existían antes. Este proceso de complejización de la materia, que ocurre actualmente en todas las estrellas del universo, se llama nucleosíntesis estelar. Gracias a este proceso existen muchos de los elementos atómicos que te rodean y forman parte de ti. Pero la nucleosíntesis estelar es incapaz de explicar la presencia en cantidades absolutamente asombrosas. El hidrógeno es uno de los elementos más simples y constituye casi las 3/4 partes de la masa de los átomos en el universo. Pero no se fabrica en las estrellas, que lo utilizan, digamos, como elemento base para brillar durante la primera parte de su existencia. Ya ven el problema que se avecina. Si las estrellas crean elementos atómicos complejos usando elementos simples que no pueden formar, ¿quién creó esos elementos simples? Bueno, se los digo de una vez.
Si un universo está, aunque sea brevemente, bajo condiciones como las del centro de las estrellas, antes de enfriarse bruscamente debido a la rápida expansión del espacio. Luego estás en un universo que salió de ese estado, donde las partículas estaban a millones o miles de millones de grados, con una composición atómica muy particular, una composición que corresponde precisamente a la que observamos en las primeras estrellas del universo. Cuando apuntamos nuestros telescopios a las estrellas más antiguas, su composición se revela por la luz que recibimos de ellas. Observamos que estas son muy diferentes de las más recientes, como nuestro Sol. Formadas de nubes de materia expulsada por estrellas previas, están enriquecidas con elementos atómicos complejos. Y cuando digo que este proceso de fabricación de nuevos elementos, que tuvo lugar cerca del inicio de los tiempos, es capaz de darnos, con una precisión absolutamente desconcertante e inigualable, la composición del universo en el momento en que se formaron las primeras estrellas. Elijo mis palabras cuidadosamente. Juzguen ustedes al aplicar las leyes de la física de partículas a un universo en expansión, que habría estado unos minutos en un estado similar al del corazón de las estrellas. Antes de que la temperatura bajara por debajo del punto de fusión y de la formación de nuevos elementos, terminamos con un cosmos compuesto en un 73.9% de hidrógeno. Esto corresponde a las proporciones del elemento atómico más abundante del universo. También terminamos con un poco menos de 24% de helio, lo que corresponde a las proporciones que observamos en las primeras estrellas del universo. Mientras que el helio es un elemento que las estrellas no pudieron contribuir a fabricar en tales proporciones, porque necesitan periodos de tiempo vertiginosamente largos para empezar a forjarlo. Por ejemplo, nuestro Sol, con casi 5.000 millones de años, aún no es lo bastante caliente en su centro para haberlo forjado. Quizá aún más sorprendente, la teoría del Big Bang lo predice actualmente. En la naturaleza, uno de cada 50.000 átomos de hidrógeno es deuterio, con un núcleo más pesado por tener un neutrón extra. Esto corresponde a las proporciones observadas, uno de cada 50.000. Puede parecerte insignificante, pero aún así, el deuterio es el séptimo elemento más abundante del universo. Ahora bien, los átomos de deuterio son de los más frágiles y no pueden resistir las condiciones. Reinan en las estrellas y las destruyen con reacciones nucleares cuando la temperatura supera el 1.000.000 de grados. Para que puedan existir en tales proporciones, necesariamente el universo tuvo que pasar por temperaturas infernales antes de enfriarse bruscamente. Y eso no termina ahí. De hecho, la proporción de todos los elementos atómicos presentes en las primeras estrellas del universo, como el litio, el berilio o incluso el boro, y que somos capaces de medir al estudiar la luz que nos llega, corresponden prácticamente con exactitud a los valores predichos por la teoría del Big Bang. No sé si se dan cuenta, pero para darles una idea de la hazaña lograda. Es un poco como si, al observar un platillo a varios metros de distancia y sin siquiera haberlo probado o sentido su aroma, uno fuera capaz de deducir con precisión los ingredientes, el tiempo de cocción, la naturaleza y la potencia del horno utilizado. 13.800 millones de años después de que ese platillo salió del horno. En fin, con su capacidad para explicar y predecir con tanta elegancia y eficacia la composición del cosmos primitivo. La nucleosíntesis primordial es el nombre que se le da al proceso de creación de nuevos elementos, durante los primeros instantes del universo. Es la tercera gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. Y es curioso pensar que la totalidad de los átomos de hidrógeno que forman parte de ti representan casi el 63% de los que hay en tu cuerpo y se formaron al inicio de los tiempos. Gran parte de la materia en ti es casi tan antigua como el cosmos. Se formó cuando el universo tenía apenas unos minutos de edad, como mucho. Les prometí que la vista valdría la pena. Y ahora que hemos llegado a la cima, podremos reanudar nuestro descenso. Porque, curiosamente, todavía podemos seguir rebobinando el universo, dado que la temperatura de varios miles de millones de grados que prevalece en el momento de la nucleosíntesis primordial sigue siendo absolutamente insignificante. En comparación con los valores que somos capaces de alcanzar en nuestros aceleradores de partículas al propulsar núcleos atómicos a velocidades cercanas a la de la luz, unos contra otros.
Los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones permiten estudiar la materia al calentarla a 5.500.000 millones de grados, reproduciendo así, a muy pequeña escala, condiciones similares a las que existían durante los primeros millonésimos de segundo después del Big Bang. Y para ir más allá de lo que nuestros experimentos de física pueden reproducir e intentar retroceder aún más, contamos con los cerebros de los humanos y las teorías que han producido y que hasta ahora nos acompañaban y ahora toman el relevo por sí solas. Al analizar las ecuaciones de la física teórica, podemos retroceder a las condiciones del universo cuando tenía 10. En una fracción de segundo a la menos 30, todo lo visible estaba en un volumen del tamaño de un grano de arena. Además, nuestra comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza empieza a tambalearse, y empiezan a perder la capacidad de describir lo que sucede. Hasta que nos topamos con un muro que hemos llamado el muro de Planck. Al empujar el universo hasta sus últimos límites, retrocediendo cada vez más en el tiempo, finalmente llegamos al punto donde aún no existe nada verdaderamente sólido. Nuestras teorías indican que casi toda la masa del universo es una energía colosal. Y cuando la temperatura marca en el contador unos cientos, miles de billones de grados, y que la totalidad del universo observable cabe en un volumen millones de billones de veces más pequeño que el tamaño de un átomo, nos encontramos frente al vertiginoso muro de Planck que se sitúa precisamente en 10 a la menos 43 segundos después del tiempo cero. Y me imagino que tendrán ganas de saber qué se esconde del otro lado del muro. También es mi caso y el de miles de científicos en el mundo. Pero nadie lo sabe, ya que el muro de Planck es el momento donde nuestras ecuaciones fallan. Este muro es un límite, no el instante cero. Y ese, si es que existe, sigue siendo inaccesible hasta el día de hoy. La física teórica es capaz de describir lo que sucede cerca, pero no en el nivel y mucho menos más allá de esa frontera que sigue siendo infranqueable. Al hablar del Big Bang, no nos referimos estrictamente a los primeros instantes del universo. Porque ustedes no saben qué hay entre el hipotético tiempo igual a 0 y el momento en que el universo tenía 10 a la menos 43 segundos. Cuando retrocedemos la historia del universo, tan lejos como podamos ir, la cinta siempre se detiene, inevitablemente, cuando la película ya había comenzado. Así, la teoría del Big Bang en realidad no nos habla del nacimiento del universo, porque nada nos permite afirmar que detrás del muro se esconde su comienzo. Para saber cómo es lo que probablemente se esconde del otro lado de esa cortina, necesitaríamos teorías físicas que aún no existen hoy en día. ¿Acorralado? Nuestras ecuaciones muestran que tiempo y espacio no están definidos por las leyes de la naturaleza, y que la densidad y la temperatura tienden al infinito, dando origen a lo que los físicos llaman una singularidad, un verdadero dolor de cabeza. A ese nivel, donde las distancias se reducen a 0, puedes acercarte al hecho de la relatividad general, que se quemó las alas al entrar en conflicto con la mecánica cuántica, y desecha todo lo que creías saber sobre la realidad: sentido común, cerebro, conceptos de principio y fin, y basura. Entre cada palabra de las frases anteriores, te golpeas la cabeza contra el muro de Planck y compadeces a quienes trabajan en eso. Y si te resulta frustrante la idea de no saber qué hay al principio de la historia, puedes consolarte maravillándote que algo tan pequeño como un cerebro humano está hecho de partículas fundamentales que ya estaban presentes en el momento del Big Bang, y que solo con su pensamiento logró llegar tan lejos en el tiempo. A pesar de la presencia de ese muro, que en sí mismo no es más que una especie de demarcación del límite de nuestro conocimiento, nacimiento, tan asombroso y tan contraintuitiva como es la teoría del Big Bang, las observaciones hasta ahora la respaldan y muestran que el universo tuvo un estado muy caliente y denso. Y debo decir que me gusta mucho la idea de que después de décadas acumulando pruebas, el Big Bang cuente hoy con el consenso de la comunidad científica, mientras que lo inverosímil de esta teoría la hizo, durante un tiempo, difícil de aceptar. La moraleja de esta historia es que la naturaleza, con N mayúscula, el universo, si lo prefieren, no le importa lo que pensemos que es verdad. Y las ideas más difíciles de tragar y luego digerir a veces son las más deliciosas. Permítanme abrir un paréntesis.
Ya puedo ver que bajo este video florecerán comentarios, a menudo escritos antes de haberlo visto, del tipo: sí, bueno, eso es solo una teoría. Excepto que en la ciencia la palabra teoría no tiene en absoluto el significado que a menudo se le da en la vida cotidiana. Es un sistema de hipótesis coherentes, conocimientos verificados y reglas lógicas que se articulan para explicar lo observado. Así, la teoría de la relatividad general, la de la evolución o la del Big Bang están entre los sistemas de pensamiento más sólidos que jamás haya producido la mente humana. Han sido puestos a prueba por décadas de experimentos y observaciones, y son capaces de explicar prácticamente todo lo que se observa en su respectivo campo. Si quieres hacerlas tambalear, tendrás que hacer más que dejar un comentario en YouTube. Existen muchas otras pruebas observacionales relacionadas con las estructuras a gran escala del cosmos y la física de partículas, además de las que mencioné. Si te interesa, sumérgete en los libros de Jean-Pierre Luminet. Una última cosa en este episodio. Deliberadamente tomé algunos atajos y me permití algunas licencias poéticas. No puedo evitarlo. Y con la esperanza de que me perdonen. En un próximo video hablaremos de los errores comunes sobre la imagen que tenemos del inicio de los tiempos. Mostraré que, además de las pruebas, la historia del Big Bang es aún más desconcertante de lo que creen. Hasta entonces, el universo les agradece haber dedicado más de media hora de su vida al primer instante de su larga existencia. Ya pueden cerrar internet y saltar por la ventana, o al revés. Y antes de terminar tocando el suelo, piensen en suscribirse, si no lo han hecho ya, activar la campanita y, si así lo desean, apoyar este canal en Tipeee